Hola a todos. A ver, pensemos un momento en esto. Cada vez que algo se envía, desde un tornillo hasta un contenedor gigante, deja una marca en el planeta. Bueno, hoy vamos a aprender a medir esa marca. Vamos a calcular la huella de carbono en la logística. Y van a ver que esto es mucho más que un numerito para un reporte ambiental. Es una herramienta súper importante para la eficiencia y, claro, para la competitividad. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender por qué esto es un tema tan grande. ¿Cuál es el impacto real? Después, nos metemos de lleno a definir qué es exactamente la huella de carbono y qué datos necesitamos para sacarle una foto. Luego, lo mejor, una simulación práctica. Vamos a explorar qué se puede hacer para reducirla y cerramos con una mirada al futuro de la logística. Un concepto clave, la ecoeficiencia. Ok, empecemos por el principio. ¿Por qué todo este alboroto con la huella de carbono en logística? Sencillo, porque el impacto de mover cosas de un lado a otro del mundo es mucho más grande de lo que la mayoría cree. Y aquí tenemos una cifra que de verdad lo pone todo en perspectiva. Ojo con esto. Según el Consejo de Profesionales de la Cadena de Suministro, las operaciones logísticas pueden llegar a ser responsables de hasta el 75% de la huella de carbono total de una empresa. 75%. Es una porción gigante y casi siempre la más grande de todas. Y si ahora llevamos la mirada al panorama global, los números son francamente abrumadores. Estamos hablando de miles de millones de productos moviéndose a diario. Todo ese movimiento hace que el transporte de carga sea una fuente masiva de emisiones. De hecho, es el responsable del 90% de los gases de efecto invernadero, los GEI, de toda la industria logística. Así que no es un tema menor, es uno de los grandes protagonistas del cambio climático. Entonces, la pregunta es, ¿cómo empezamos a manejar algo tan inmenso? Bueno, el primer paso es siempre el mismo, medirlo. Y para eso tenemos el indicador más importante de todos, la huella de carbono. Pensemos en la huella de carbono como si fuera un diagnóstico médico completo de una empresa. No solo mide lo más obvio como el combustible que queman los camiones, sino que también incluye las emisiones indirectas. Por ejemplo, la electricidad que se gasta en los almacenes. Es, digamos, la suma de todos los impactos ambientales. Para que este cálculo sea ordenado y estandarizado, se usa algo llamado el GHG Protocol, que es como la regla de oro a nivel mundial. Este protocolo divide todo en 3 alcances. El alcance 1 son las emisiones directas, lo que la empresa genera por sí misma, como el combustible de su propia flota. El alcance 2 es la energía que compra, como la luz. Y el 3, que es fundamental en logística, abarca todo lo demás en la cadena. Por ejemplo, las emisiones de los transportistas que se subcontratan. Muy bien, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a lo bueno, a la práctica. Para poder calcular la huella, necesitamos información. Y buena información. La pregunta es, ¿qué datos hay que juntar? Aquí está la lista, como si fuéramos al súper. Necesitamos saberlo todo sobre la flota. ¿Qué vehículos, cuántos, qué capacidad tienen? También las distancias recorridas, el peso de la carga. Y un dato súper importante, el factor de ocupación. ¿Por qué? Porque un camión que va medio vacío contamina casi lo mismo que uno que va a reventar. La calidad de estos datos, al final, es lo que va a determinar qué tan preciso es el cálculo. Llegó el momento. Vamos a hacer que todo esto cobre vida con un ejemplo bien práctico. Vamos a ver cómo una sola decisión tan simple como elegir el modo de transporte, puede cambiar radicalmente el resultado. El escenario es muy fácil de imaginar. Tenemos que mover 1 tonelada de mercancía, y el destino está a 500 kilómetros. Una operación logística del día a día, ¿cierto? Y aquí viene la pieza clave del rompecabezas, los factores de emisión. Fíjense bien, por cada tonelada de carga que movemos 1 kilómetro, un camión promedio emite unos 80 gramos de CO2. Ahora, ¿qué pasa con un tren? Solo 35 gramos. La diferencia es brutal. Y aquí está la magia de la matemática, pero la fácil. Multiplicamos esos gramos por kilómetro por la distancia total, los 500 kilómetros. El resultado habla por sí solo. Para hacer exactamente el mismo trabajo, el camión genera 40 kilos de CO2. El tren, en cambio, genera menos de la mitad, solo 17 kilos y medio. Este ejemplo tan sencillo nos muestra el poder inmenso que tiene el cambio modal.
Claro, medir la huella es como ir al médico y tener el diagnóstico, pero eso no es la cura. El objetivo final es pasar a la acción. Una vez que sabemos dónde estamos generando más impacto, podemos empezar a reducirlo de una manera inteligente. Y aquí tenemos todo un arsenal de estrategias. Ya vimos el cambio modal. Pero también se puede usar tecnología para optimizar las rutas y no hacer ni un kilómetro de más. O consolidar cargas para que los camiones vayan siempre llenos. Invertir en vehículos más limpios, como híbridos o eléctricos. E incluso entrenar a los conductores en técnicas de manejo eficiente. Cada pequeña acción al final suma y hace una gran diferencia. Para ir cerrando, quiero proponer una idea. No veamos esto como un costo o una obligación. Veámoslo como el siguiente gran paso en la evolución de la logística. Estamos entrando de lleno en la era de la ecoeficiencia. Esta frase lo resume todo a la perfección. Este es el nuevo paradigma. El punto ya no es solamente mover más y más mercancía. Ahora el juego es mover más mercancía, pero con menos impacto. La productividad ahora también tiene una dimensión ecológica. Y esto nos deja con la pregunta final. A medida que la sostenibilidad se vuelve más y más importante para los negocios y para los consumidores, la capacidad de ser ecoeficiente podría ser lo que separe a las empresas líderes del resto. ¿Será la ecoeficiencia el nuevo indicador clave de rendimiento, el famoso KPI, que defina quién gana y quién pierde en la logística del futuro? Es una idea que, sin duda, vale la pena analizar. Muchas gracias por habernos acompañado.